Ahora sí se escucha bien, se ve bien. Buenos días, profe. Sí, profe, ya se escucha bien y se ve Bueno, bien. perfecto. Sí, porque ayer pues se cayó el sistema en toda Latinoamérica, así que de todas formas, si llegáramos a tener algún problema de este tipo en otra ocasión, ya tengo listo aquí en segundo plano Zoom, nada más les mandaría el enlace en caso de que se caiga Meet en otra ocasión y ya nos pasamos a Zoom y usamos otra plataforma. Mientras no sea el proveedor de Internet quien se caiga, pues podemos ahora sí que jugar de una plataforma a otra y cambiarnos, ¿ok? Bueno, entonces el día de ayer nos habíamos quedado en las tablas de verdad, estábamos hablando de las tablas de verdad y de cómo se pueden generar las señales digitales. Voy a retomar este punto. Estábamos precisamente hablando de los interruptores, la forma de generar los unos y ceros. Y creo que también nos convino que se cayera el sistema, porque ahorita les voy a explicar esa parte, pero ya en forma experimental. Ya tengo aquí armados los circuitos y les voy a mostrar el funcionamiento de estos interruptores en forma experimental. Entonces, bueno, voy a comenzar primero por presentar el archivo, el cual estábamos revisando el día de ayer. Que son las diapositivas que estábamos revisando. Me dicen, por favor, cuando ya vean el archivo en su pantalla. Ya, profe. Ok, gracias. Entonces, estábamos aquí. Estábamos en la parte de cómo generar los unos y ceros utilizando interruptores. Y mencionaba que hay dos configuraciones. La configuración con resistor en pull-up, con el resistor conectado hacia VCC, y el switch, uno de sus extremos hacia tierra. Y la otra configuración que es en pull-down, con el interruptor conectado hacia el lado de VCC cuando se cierra y el resistor hacia tierra. Y bueno, aquí ya están los valores que se recomiendan para esos resistores en función de la familia de circuitos que se utilicen. La familia TTL, TTL significa lógica de transistor a transistor. Como su nombre lo indica, son compuertas que se construyen usando transistores bipolares. Bueno, en esa familia de circuitos, ahí están indicados los valores que se recomiendan para el resistor. Y si es una familia de metal óxido semiconductor, llamadas MOS o CMOS, en ese caso, bueno, cambian los valores de las resistencias, que también ahí están indicados de qué valor son. ¿Cómo saben ustedes si es un circuito TTL? Bueno, porque los circuitos TTL van a comenzar siempre con el número 74. De hecho, los circuitos que el día de ayer les pedí que buscaran sus hojas de datos, notarán que todos comienzan con el 74 en la matrícula, en el número del chip. Eso significa que son circuitos TTL. Todos los TTL empiezan con 74 y los CMOS pueden ser 74 también, pero deben decir 74HC. HC de familia de alta velocidad MOS o CMOS también, o pueden empezar con la serie 4000. Entonces, un integrado que empieza con el 4000 o es 4001, 4007 o que es 74HC es de tipo CMOS, y si es 74 con cualquier otro tipo de letras es TTL, digamos, convencional. Bueno, entonces ahí mencionaba que de acuerdo a la posición del interruptor, en la parte de abajo de la diapositiva podemos ver, de acuerdo a la posición del interruptor, pues se genera un 1 o se genera un 0 en estas configuraciones. Bueno, esta es la forma en la cual se van a generar los unos y ceros que queremos en las entradas de nuestros circuitos. Ahora, voy a dejar de compartir un momentito. Y les voy a mostrar ya el circuito de estos interruptores funcionando.
Entonces, les voy a ir mostrando también los componentes porque la intención es pues ver la posibilidad de que ustedes puedan comprar estos componentes. Lo que tengo aquí, este cuadrito que pueden ver aquí, son 4 interruptores. Se le conoce deep switch, en este caso es un deep switch de 4 interruptores, pero también hay deep switch de 8 interruptores. Entonces, este deep switch tiene ahí unos numeritos, tiene unas letras en color blanco. Del lado donde dice on, en esta parte de aquí, donde estoy apuntando, ahí donde dice on, cuando el botón, el interruptor está en esa posición, está cerrado el interruptor, y si lo coloco del otro lado está abierto. Vean que aquí lo que tengo es mi conexión a pull-up, aquí está mi resistencia conectada al positivo de mi fuente, tengo a continuación el interruptor, y el otro lado del interruptor lo estoy mandando con este cable negro al negativo, ¿sí? Entonces, ahorita el interruptor está en la posición on, estoy utilizando solo uno de los 4, estoy usando solamente el primero, y ahorita está en la posición on, quiere decir que está cerrado. Y en esa posición cerrado, bueno, estoy con un multímetro midiendo el voltaje, y aquí pueden ver que el voltaje es de 0.7 y además son 0.7 milivolts, es un cero lógico. Ahora voy a cambiar de posición el interruptor, lo voy a abrir. Y en el momento en que abro el interruptor, ahí pueden ver cómo cambia el valor y ahora nos está dando 5.1 volts, es un 1 lógico. Entonces ahí pues estoy comprobando cómo puedo generar la señal digital. Ahí, interruptor abierto, un 1, interruptor cerrado, un 0. Y esa es la forma en la cual nosotros vamos a estar generando los unos y ceros para nuestros circuitos digitales. Generalmente en los circuitos digitales se pueden utilizar o se pueden requerir desde 2, 3, 4, 5, 6 variables de entrada. Entonces, por eso es conveniente utilizar estos deep switch. De manera que, bueno, pues aquí fácilmente tengo todos los interruptores de todas las variables de entrada que voy a aplicar a mi circuito. Entonces, bueno, vamos a hacer nuestras prácticas. Ahorita nuestras primeras prácticas las vamos a hacer en simulador, pero sí les adelanto. Sería muy conveniente que vean la posibilidad de que empiecen a comprar algunos componentes, por ejemplo, que empiecen a comprar su deep switch yo les pediría de 8 interruptores, para que no estén comprando varios de 4, compren al menos un deep switch de 8 interruptores, compren sus 8 resistencias limitadoras del valor que vimos en la tabla que analizamos, y también compren los LEDs, porque los LEDs nos van a servir para visualizar los resultados. Bueno, ¿alguna pregunta ahorita con este circuito, ahorita que ya lo vieron funcionando? Profe, ¿cree que nos pueda mandar foto del circuito? Porque así en video se ve un poquito borroso, entonces no sé si en Ah, sí. foto. Les mando una foto y la subo a Classroom terminando la clase de hoy, Gracias, profe. para que vean más claramente los componentes. Gracias. ¿Y ¿Sí? su fuente es una pila o cuál es su Ahorita fuente? estoy tomando la fuente. Bueno, la estoy tomando de otro circuito que tengo aquí. Aquí Ok. ya pueden ver que está prendiendo y apagando el LED y se está alimentando con el puerto USB. Está tomando los 5 volts de mi laptop. Pero ustedes pueden utilizar un cargador de teléfono, por ejemplo. Se pueden usar los 5 volts de un cargador de teléfono para la alimentación. Bueno, aprovechando, ahora aquí lo que quiero ver, lo que quiero mostrarles es en las salidas. En las salidas, por ejemplo, pues aquí podemos ver un LED que está parpadeando. A este LED se le está aplicando una señal de salida que dura 1 segundo en alto y 1 segundo en bajo. Está, digamos así, está oscilando, prende y apaga. Esta es una forma visual, pues, de observar las señales digitales. Pero esta señal digital la estoy enviando a través de una punta a un osciloscopio. Y entonces aquí pueden ver, pues en el osciloscopio, cómo está presentándose la variación. Ahí podemos ver los ciclos donde está encendiendo y apagando el LED, pero pues ahí ya la forma del voltaje corresponde pues a lo que hemos visto desde el inicio del semestre, de lo que hemos estado hablando, que son señales binarias. Entonces,
Bueno, pues las señales digitales, las señales binarias, las puedo observar de esta manera a través del osciloscopio o visualmente, bueno, pues si son de baja frecuencia, como este caso, pues a través de un LED puedo estar identificando cuando está encendido es un 1 y cuando está apagado es un 0. ¿Sí? Entonces, bueno, pues ¿qué material necesitamos en principio para trabajar con los circuitos digitales? Pues vamos a necesitar dip switch, vamos a necesitar resistores y vamos a necesitar LEDs. Pero esos LEDs también deben llevar una resistencia limitadora. Una resistencia limitadora que vamos a ver aquí es precisamente la siguiente diapositiva, cómo se calcula su valor. Entonces, bueno, aquí estoy mostrando forma simplificada cómo es el circuito de salida para visualizar con un LED. Se tiene aquí una fuente de voltaje, que esa fuente de voltaje es la fuente de unos y ceros que queremos observar. Cuando la fuente pues entrega un 0 volts, pues obviamente no hay circulación de corriente. Cuando la fuente entrega un 1, y ese 1 va a ser de 5 volts, en el caso de los circuitos TTL, que funcionan con 5 volts, en ese caso entonces, cuando hay un 1, se genera una corriente I. El diodo, el LED, recuerden que es un diodo emisor de luz, entonces se tiene que conectar el LED de manera que quede polarizado directamente. Cuando está polarizado directamente el LED, pues va a conducir y en ese momento va a emitir luz. Entonces, el ánodo, la terminal del ánodo, tiene que ir a la salida del circuito, al positivo o a la salida del circuito, la compuerta que queremos observar. Y el cátodo se debe mandar pues hacia tierra, pero debe llevar siempre la resistencia limitadora. La resistencia se puede conectar en el cátodo, como se muestra aquí, o se puede conectar en el ánodo y el cátodo mandarlo directamente al negativo. Es un circuito serie. El orden de los componentes del LED y del resistor no afecta. ¿Sí? El punto es que la corriente que debe circular a través del LED debe ser una corriente que debe estar en el orden de entre 5 y 20 miliamperes. De hecho, aquí lo estoy marcando en la diapositiva. La corriente en este LED debe estar entre 5 y 20 miliamperes. Si le dan menos de 5 miliamperes, va a brillar de forma muy tenue, prácticamente ya se vería muy débil la luz de LED. Y si le dan más de 20 miliamperes, bueno, pues a mayor corriente el LED enciende con mayor intensidad. El problema es que si ustedes exceden el límite de 20 miliamperes, pues ese LED, su vida útil se va a reducir. Si ese LED podía durar 10 años, 8 años, pues al darle más corriente, esa vida útil se reduce, dependiendo de cuánta corriente de más le apliquen. Si le dan 50 miliamperes, pues posiblemente dure un año. Si le dan 100 miliamperes, probablemente dure unas horas. Si le dan 300 miliamperes, pues va a durar unos segundos y se va a quemar, como decimos comúnmente, ¿no? Entonces, dependiendo de la cantidad de corriente, es el brillo del LED, pero también la vida útil que tiene este diodo. El máximo recomendado son 20 miliamperes. Y entonces, bueno, pues ¿de qué valor debe ser la resistencia? Pues es un análisis de un circuito serie bastante sencillo, en donde podemos ver que la corriente va a ser igual al voltaje de salida de la fuente, menos el voltaje que se cae en el LED cuando se polariza directamente, que son aproximadamente 0.8 volts, divididos entre el valor de R. Si sabemos que nuestra corriente debe estar entre 5 y 20 miliamperes, bueno, pues entonces lo que hacemos es simplemente de la fórmula despejar el valor de la resistencia y nos quedaría que la resistencia es igual al voltaje de la fuente o al voltaje de salida de la señal digital menos 0.8 volts divididos entre la corriente que circule a través del LED. Y bueno, entonces aquí les voy a pedir que hagan un cálculo. Vamos a considerar que este voltaje de salida, ahorita está B, sea del orden de 4 volts. ¿Sí? Debería ser idealmente de 5 volts, pero generalmente hay un voltaje ligeramente menor en la salida de las compuertas. Entonces, vamos a considerar que son 4 volts el voltaje de salida para el 1 lógico en una compuerta y que ustedes quieren que encienda con una corriente de intermedia, vamos a decirle de 10 miliamperes. ¿De qué valor tendría que ser la resistencia limitadora que debe llevar el LED? Si me dicen, por favor.
De 320. 320. ¿Cuál es el valor comercial de un resistor más cercano a 320? 330. 330. Entonces, estas resistencias, si están trabajando con compuertas TTL, estas resistencias pueden ser de 330 ohms. Y bueno, pues como les decía, como parte de su material que pueden ir adquiriendo, pues compren al menos unas 8 o 10 resistencias de 330 ohms, igual unas 8 o 10 LEDs, para que tengan lo suficientes para probar sus circuitos. Y pueden ir comprando sus deep switch. Y los resistores, como vamos a trabajar ahorita con TTL, pues pueden ser resistores de entre 1K, 2.7K, igual. Si son 8 interruptores en su deep switch, pues compren unas 10 resistencias, 8 para el deep switch y otras 2 que tengan de repuesto. Y de esa manera se puede empezar a construir estos circuitos y se pueden empezar podrían empezar a probar de manera práctica estos circuitos. Bien. Pero bueno, entonces esta es la forma en que vamos a estar enviando en las entradas unos y ceros a las compuertas y cómo vamos a estar registrando en las salidas esos mismos unos y ceros. ¿Alguna pregunta? Yo. ¿Sí? Acerca del interruptor con resistor de pull-up, Ajá. ¿se necesita una compuerta lógica para que No, pase no? no. Ahorita lo que les mostré es directamente el valor de la salida del interruptor. Aquí están mostrando una compuerta lógica y la estoy indicando aquí para que vean a dónde se debe conectar la entrada. La entrada de la compuerta se conecta en la unión del resistor y uno de los extremos del switch. Pero, vamos, el circuito que ahorita les acabo de mostrar, no existe la compuerta. Simplemente es el resistor y el interruptor. Y en esta terminal, entre el interruptor y el resistor, ahí es donde coloqué el multímetro y ahí es donde ustedes observaron el voltaje del 0 y el 1. Ok. O sea, Sí, gracias. esa compuerta que aquí ustedes ven en el diagrama, esa compuerta, digamos, van a ser las compuertas de los circuitos que ustedes construyan, a donde quieren enviar esos unos y ceros. Prof, yo tengo otra duda. ¿Por qué se ¿Sí? usa más la configuración pull-up para TTL? Ah, ok, porque la configuración de pull-up, cuando yo cierro el switch, pues cuando cierro el interruptor, siempre me va a dar 0 volts, porque estoy cortocircuitando. Si se dan cuenta, al cerrar el interruptor, pues la entrada de la compuerta queda conectada directamente a tierra y eso va a ser siempre un cero redondito, ¿sí? 0 volts todo el tiempo. En la configuración de pull down, cuando se quiere mandar un 0, hay una resistencia que debe ser de un valor pequeñito, entre 100 y 470 ohms. El problema es que cuando ustedes conectan muchas compuertas, siempre, aquí el diagrama tiene una compuerta nada más, pero es probable que esa variable o ese interruptor lo tenga que conectar a 3 o 4 compuertas al mismo tiempo. Y si empiezo a agregar más compuertas, esas compuertas hacen que a través de la resistencia de pull down circule una corriente pequeñita, pero va a circular una corriente. A mayor número de compuertas, esa corriente empieza a ser más grande. Y eso genera una caída de voltaje en el resistor. Y eso va a hacer que entonces el 0 ya no sea exactamente de 0 volts, sino que probablemente sea de 0.3 volts, 0.4 volts, y empieza a subir de valor. Las compuertas tienen un límite, que eso es algo que ahorita vamos a mencionar. Las compuertas TTL, si yo les doy un voltaje de entrada entre 0 y 0.8 volts, eso me lo van a tomar como 0 lógico. Si les doy un voltaje de entrada entre 3 y 5 volts, eso lo van a tomar como 1. Pero si me salgo de esos límites, si les doy un voltaje arriba de 0.8 o por debajo de 3, ahí la compuerta ya no sabe qué es eso. No sabe si es un 0 o si es un 1 y va a empezar a dar resultados erróneos. Entonces, la configuración de pull down con este resistor, el problema es que al aumentar el número de compuertas que conecte, va a hacer que la caída en el resistor vaya aumentando y puede provocar que en un momento dado
el 0 se vaya arriba de 0.8 volts y en ese momento comience a fallar mi circuito. Por eso es que no es tan recomendable. Se recomienda la de pull-up porque ahí, como es una conexión directa a tierra, el 0 siempre se va a mantener en 0. Y el 1 lógico, ahí las compuertas consumen muy poquita corriente en 1, entonces el 1 no afecta tanto la caída de tensión del resistor de pull-up. Sí va a hacer que baje, que ya no sea de 5 volts, pero va a caer generalmente a 4.4, 4 volts, pero no llega a ser por debajo del límite de 3 volts que aceptan para el 1 en la entrada. Esa es la razón. Es más propensa a fallas la configuración de pull down cuando uso muchas compuertas que la de pull up. Pero si son poquitas compuertas, se pueden usar sin problema, las dos. Gracias, profe. ¿Pero cuánto es poquitas compuertas? Poquitas Aprox. compuertas, estoy hablando de menos de 4. Menos de 4 compuertas conectadas al mismo interruptor. Bien, ¿alguna otra pregunta? Ok. Entonces, regresemos a nuestras tablas de verdad. Entonces, el día de ayer mencionábamos las tablas de verdad de la AND, la OR exclusiva. Y bueno, pues entonces estas tablas de verdad, ahí es donde les mencionaba que las podíamos comprobar utilizando el simulador. Y entonces en el video de simulación que también subí en la plataforma, que no sé si ya lo vieron todos, pues ahí en el video del simulador pueden ver cómo precisamente se simula la conexión de los interruptores, se simula la salida de los unos y ceros utilizando los LEDs, y la posición de los interruptores pues va a determinar las combinaciones que aplicamos. Y entonces en el video que les dejé el día de ayer, pues ahí lo que se presenta o se comprueba es la tabla de verdad de las compuertas AND y de las compuertas OR. No sé si hay alguna duda respecto a ese video, si ya lo vieron todos, si tengan alguna pregunta. No, profe, ninguna. ¿No? Bueno, sí les pedí que descargaran sus hojas descargaran las hojas de datos para revisar alguna información. De hecho, ahorita vamos precisamente a ver con más detalle la información de las hojas de datos. Entonces, por ejemplo, el 7408, que es la compuerta AND, aquí es donde vamos a empezar a entender un poquito la información que nos da el fabricante. Por ejemplo, bueno, aquí nos dice que son son 4 compuertas AND de 2 entradas. Esas 4 compuertas AND de 2 entradas, su diagrama de conexiones, que es lo que generalmente más utilizamos, pues se muestran ahí en la figura. Ahí podemos ver que hay 4 compuertas. La primera, por ejemplo, tiene sus entradas en las terminales 1 y 2 y la salida es la número 3. La siguiente compuerta tiene sus entradas en las patitas 4 y 5, la salida es la número 6. La siguiente en 9 y 10, salida en 8. Y la cuarta compuerta, entradas en las terminales 12 y 13 y salida en la número 11. Generalmente todas las compuertas tienen este arreglo de terminales. Las compuertas están apuntando en esa dirección. Solo hay una excepción, que es la compuerta NOR, que ahorita también vamos a revisar, en donde las compuertas están apuntando en sentido contrario. Pero generalmente todos los circuitos de compuertas tienen este mismo arreglo de entradas en la 1 y 2, por ejemplo, y salida en la 3, si son de 2 entradas. Ahí podemos ver también su tabla de verdad
la tabla de verdad que hemos estado trabajando, donde vemos que pues da la salida, es baja o es falso en todos los casos, excepto cuando ambas entradas son verdaderas, que es la tabla de verdad de la operación y o de la conjunción. Verdadero solo cuando ambas entradas son verdaderas. Y luego, aquí vamos a ver parte de la información técnica, que es lo que ahorita estábamos mencionando. Por ejemplo, voltaje de operación. Aquí lo que estoy subrayando, el voltaje de operación o el voltaje de VCC, el voltaje de su fuente, que debe estar entre 4.75 y 5 volts, 5.25 volts. Nominal o valor típico que se recomienda, pues que sea una fuente de 5 volts, pero puede estar dentro de estos límites. Ahora, no quiere decir que si ustedes, por ejemplo, a la compuerta le dan 4 volts, o sea, menos de 4.75, si le diera su fuente 4 volts, no quiere decir que no va a funcionar. Sí, sí va a funcionar y va a cumplir la misma tabla de verdad. O si alguien dice, a mí se me ocurre alimentar con una batería de 9 volts, pues sí, también va a funcionar y va a cumplir la tabla de verdad. Nada más que volvemos a lo que mencionaba. La vida del chip se va a reducir. Si lo ponen a trabajar con más de 5.25 volts, pues la vida del chip se va a reducir porque el chip, si ustedes le dan más energía de la que requiere, pues se va a empezar a sobrecalentar y va a empezar a dañarse internamente. ¿Cuánto tiempo va a tardar en dañarse? Depende de cuánto excedan este límite. Si le dan 6 volts, puede durar años y no le pasa nada. Si le dan 9 volts, probablemente va a durar varios meses igual, un año a lo mejor, y no le va a pasar nada. Pero si le dan 25 volts, pues va a durar unos cuantos minutos o segundos y se va a quemar el chip. Entonces, lo recomendable es siempre cumplir con los valores que nos establece el fabricante en la hoja de datos. Ahora, ¿por qué también es importante que se cumpla con este valor de la alimentación? Porque toda la información que está en esta hoja técnica, todos los datos que me dan en esta hoja técnica, están medidos, están caracterizados para un voltaje de alimentación en este intervalo. Si ustedes se salen de este voltaje de alimentación, todos estos valores que vienen a continuación van a cambiar y entonces pues desconocemos realmente cuáles serían sus límites y ahí pues ya no tenemos forma de predecir cómo se va a comportar el circuito, ya no va a cumplir con las mismas condiciones. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, miren, aquí hay unas corrientes, ahorita lo estoy marcando, dice High Level Output Current. ¿Cómo podríamos traducir este término? High Level Output Current. La salida de corriente a nivel alto. La corriente que puede entregar la salida en nivel alto, es decir, ¿cuánta corriente le puedo pedir a mi chip cuando me entregue un 1? Y me dice que es de 0.4 miliamperes, pero además me dice que es de negativa. O sea que en lugar de entregar, en realidad, el chip absorbe cuando entrega un 1 en la salida. En lugar de entregar corriente, en realidad absorbe 0.4 miliamperes. Profe, ¿y en su circuito que usted hizo podríamos ver ese menos 0.4? Ahorita vamos a ese detalle, porque en el circuito que hice, Ajá. esta es corriente de salida. Y Sí. en el circuito que yo hice, en la salida le puse un LED. Ok. Y le estoy pidiendo para que encienda ese LED 10 miliamperes. ¿Cómo ven? ¿Estoy cumpliendo con lo que dice la hoja? Pues no, porque el límite es de 0.4 y yo le estoy pidiendo 10 milis. Así que el hecho de poner un LED para ver el voltaje de salida es simplemente con fines didácticos de ver qué está saliendo ahí, si es un 1 o un 0. Pero estrictamente hablando, no es correcto que yo le ponga el LED ahí y le pida 10 miliamperes de corriente cuando el circuito en realidad lo que yo le tengo que dar es menos 0.4 miliamperes. ¿Ok? Eso es cuando da un 1, porque en la parte de abajo dice Low Level Output Current. Y ahí lo que dice o lo que significa esto es cuánta corriente puede dar la salida cuando ahora hay un 0. Y cuando hay un 0, ahí sí me dice que puede dar y puede dar máximo
hasta 8 miliamperes. Entonces, fíjense, el hecho de que yo le ponga un LED y le pida 10 miliamperes, ya estoy con eso excediendo los límites del chip. Entonces, el uso del LED es para fines didácticos, de que ustedes vean qué hay ahí, un 1 o un 0. Pero estrictamente hablando, le tendría que pedir valores de corriente completamente diferentes a los que estoy haciendo en este momento. Pero, ¿cómo es que sí le da los 10 para prender el LED, pero se supone que llega hasta 8 o a -4? Ah, bueno, porque lo estoy forzando. O sea, estoy forzando al circuito al ponerle esa carga de LED y ese valor de la resistencia. Por Ok. ley de Ohm, cuando me entrega los 5 volts en la salida, yo coloco esa resistencia de 330 ohms y el LED. Al analizar el circuito, como lo hicimos, estoy forzándolo por ley de Ohm a que me dé una corriente de salida de 10 milis. Sí, sí, sí. Ya, ¿Sí? ya. Pero lo estoy forzando porque en realidad el fabricante me dice no deberías de hacer eso. Ujú. Tú deberías de conectarlo de una manera diferente para que el circuito en realidad no entregue corriente, sino que absorba la corriente, una corriente de 0.4. De hecho, esta corriente de menos 0.4 ocurre cuando conecto la salida de una compuerta y la mando a la entrada de la siguiente. Ahí es cuando la corriente sí tiene ese valor, pero cuando estoy conectando una compuerta a su salida y la mando a la entrada de otra, voy conectando una compuerta tras otra. Ahí sí se cumplen estos valores. Las compuertas están diseñadas para entregar entre ellas estos valores de corriente y no sobrepasarlos. Gracias, profe. De nada. Ahora, más abajo, aquí viene más abajo la parte que mencionaba de los voltajes. Aquí, por ejemplo, hay un High Level Output Voltage, que lo podemos traducir como voltaje de salida en un nivel alto o el voltaje de salida que me entrega mi compuerta cuando manda un 1. Y entonces vean, aquí me está diciendo el fabricante, típicamente el 1 de la salida va a ser de 3.4 volts. Lo mínimo que puede entregar serían 2.7. Esto es lo que me está garantizando el fabricante. Un 1 mínimo de 2.7 volts normalmente va a ser de 3.4. Y en la línea de abajo, en la fila de abajo, me da el voltaje de salida para el 0. Y entonces ahí me dice, el 0 típicamente va a ser de 0.35 volts, máximo va a entregar un 0 de 0.5 volts, pero no se va a ir más allá, más arriba de este valor. E incluso aquí da un ejemplo. Dice, si la corriente de salida es de 4 miliamperes y el voltaje de alimentación es el mínimo, el valor del 0 que va a entregar, máximo es de 0.4, normalmente es de 0.25 volts. Y luego en la parte de abajo vienen las corrientes. La corriente de entrada, y por ejemplo aquí ya lo hace más específico, ahorita estoy marcando, dice High Level Input Current, es decir, cuánta corriente consume una entrada cuando le mandan un 1. Y entonces aquí me dice que consume 20 microamperes. ¿Cuánta corriente consume una entrada con un 0? Y entonces aquí me dice que es de menos 0.36 miliamperes. Quiere decir que ahí la entrada no absorbe, sino que devuelve o entrega corriente en el 0. Entrega 0.36 miliamperes cuando le mandan un 0 a la entrada. Esta es la corriente que mencionaba que circula en la configuración de pull down a través del resistor. Si ustedes tienen su resistor y mandan un 0, la compuerta le está enviando al resistor o está haciendo pasar a través de ese resistor esta corriente de 0.36 miliamperes. Pero si yo le agrego en ese mismo switch otra compuerta, pues le voy a sumar otros 0.36 miliamperes. Y si le agrego otra compuerta, le voy a agregar otros 0.36 miliamperes. Y eso es lo que provoca que la corriente total en la resistencia de pull down vaya incrementando y vaya aumentando la caída de voltaje de la resistencia. Por eso es que cuando pongo muchas compuertas, les decía más de 4, ahí es donde ya estas corrientes se vuelven más significativas y pueden provocar fallos porque el 0, el voltaje del 0, va a estar por arriba de lo que acepta la compuerta. Y bueno, luego hay otros tiempos, al final terminamos con
algo que le llaman tiempos de propagación. Por ejemplo, aquí dice low to high level output. ¿Qué significa esto? ¿Cuánto tarda la compuerta en cambiar de 0, low, to high? ¿Cuánto tarda en cambiar de un 0 hacia un 1? A nosotros nos parece inmediato el cambio, que del 0 se va al 1, pero en realidad ese cambio de estado no es inmediato. Hay un tiempo que tarda en pasar del 0 al 1 lógico. Y entonces ese tiempo, que es lo que me indica qué tan rápido es el chip o la compuerta, aquí me dicen mínimo 4, máximo 13, pero está en nanosegundos. Son tiempos pequeñísimos que para nosotros pues son imperceptibles, solo los podemos medir con un osciloscopio. Eso es cuando cambia la señal de 0 a 1, de bajo a alto. Pero también cuando cambia el sentido contrario, de alto hacia abajo, pues hay unos tiempos que pueden ver son ligeramente diferentes, también medidos en nanosegundo. Y esos tiempos además se ven influenciados por la capacitancia, si hay una capacitancia debido al cableado, debido al protoboard, debido al circuito. Siempre va a haber unas capacitancias ahí adicionales en nuestros circuitos. Esas capacitancias pues afectan los tiempos de carga y descarga, los tiempos de respuesta. Y entonces ahí nos dicen, para una capacitancia de salida de 15 picofarad, pues son los primeros valores que tenemos ahí. Pero si esa capacitancia aumenta, pues cambian esos tiempos, se van incrementando. A mayor capacitancia, pues mayor tiempo de respuesta o mayor tiempo de carga y descarga del capacitor. Considerando, también igual, considerando que la carga es de 2 kiloohms, que ese valor de 2 kiloohms es la impedancia de entrada generalmente de las compuertas. En el caso de que fuera nuestro LED, pues esa carga se vuelve de 330 ohms, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esa es la información que nos da el fabricante, además de las conexiones. Y bueno, estos ya son, por ejemplo, los encapsulados, las dimensiones, en caso de que se quiera diseñar un circuito impreso y montar o colocar ahí los componentes. Entonces, bueno, este es un vistazo rápido, jóvenes, es qué significa, cómo se debe interpretar esta información, esta tabla de información, ¿sí? Y pues como les digo, entonces hay límites de operación, hay límites en los voltajes, en las corrientes, que uno debe respetar al trabajar con las compuertas. No es nada más fijarme en el diagrama de conexiones, que es generalmente lo que hacemos al construir el circuito. Hay más información que puede uno consultar. Todos esos valores de corriente y de voltaje generalmente son los mismos para todos los circuitos 74, ya sea la AND, la OR, la XOR, la compuerta de que se trate, todos los valores que acabamos de revisar generalmente son prácticamente iguales, cambian por unas décimas nada más. Así que bastaría con revisar la hoja de datos de uno de los chips y ya sabemos que todos los de la misma familia están más o menos en el mismo intervalo, en los mismos rangos de operación. Bien, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? Profe, yo sí tengo una. Sí, adelante. ¿Cómo podemos saber cuánta capacitancia está teniendo nuestra compuerta? Ajá. O sea, Bueno, ¿cómo aproximarlo? ahí necesitaríamos precisamente ver en el osciloscopio la forma de onda de la señal y entonces ampliar la escala del osciloscopio para medir precisamente estos tiempos. Estos tiempos, por ejemplo, de cuánto tiempo tarda la señal en subir de estado 0 a 1, de estado bajo a estado alto, medir en el osciloscopio ese tiempo y entonces, bueno, si encuentro un valor que está, por ejemplo, entre 4 y 13 nanosegundos, puede uno concluir que esa capacitancia está en el orden de 15 picofarad. ¿Sí? Si está entre 6 y 18, bueno, pues concluye uno que anda en este valor de 50. Y bueno, pues obviamente si esto va aumentando, no es necesariamente una regla de 3, pero podríamos pensar en que si se va al doble, si en lugar de 18 fueran 36 nanosegundos, es muy probable que mi capacitancia sea el doble, que sea de 100 picofarads. Es más o menos de esa manera como lo puedo aproximar o determinar, ¿no? No es tan exacto, pero esa medición de esos tiempos es lo que me va más o menos diciendo de cuánto es la capacitancia que puedo indirectamente o que tengo ahí conectada.
no lo podemos medir directamente la capacitancia porque, como les digo, son capacitancias que se deben al cableado, al protoboard, así su protoboard está sobre una superficie metálica o una superficie de un material aislante. Todas esas se les llaman capacitancias parásitas y dependen de la forma en que estén ustedes cableando y depende de la superficie donde estén colocando su protoboard o su circuito. Por eso en ocasiones no todos los circuitos funcionan igual. A veces dicen un circuito funciona ligeramente más rápido o más lento que otro, porque influye la forma en que estén cableando y las capacitancias que se forman entre los cables, la longitud de los cables que estén utilizando, el calibre de los cables, etc. Bien. Si no hay duda, entonces ahorita en esa parte de las hojas de datos, pues retomamos las tablas de verdad. Entonces, aquí en las tablas de verdad, lo que hay que mencionar es las compuertas básicas, las compuertas llamadas universales, las que se van a utilizar para todos los circuitos digitales, son las 4 compuertas que tenemos ahorita en pantalla. La AND, la OR, la XOR y el inversor. Estas 4 compuertas son las universales, son las que vamos a utilizar en todos los circuitos, de aquí en adelante. Y bueno, pues necesito ahora sí que ahí se aprendan estas tablas de verdad, porque van a ser el pan nuestro de cada día de aquí en adelante. ¿Ok? Existen un conjunto de compuertas que son las compuertas secundarias o llamadas compuertas negadas, que consiste en agregar a las compuertas que acabamos de ver un inversor en la salida para que nos den la tabla de verdad al contrario. Entonces, si a la compuerta I, a la conjunción, en la salida le agrego un inversor, y ese inversor se representa en el símbolo a través del círculo que vemos ahí, cada que encuentren un círculo, eso representa un inversor o una compuerta NOT. Si yo coloco este inversor, entonces la expresión que voy a tener ahora es el producto A por B, pero todo ello negado. Un producto negado por completo representa una compuerta no I o NAND, una AND negada, y su tabla de verdad entonces va a ser al contrario. Cuando las dos entradas sean verdaderas, en lugar de darme 1, va a dar 0, y en todos los demás casos donde daba 0, ahora se vuelve 1. ¿Sí? Acuérdense que la negación pues consiste en invertir o complementar el estado de un valor binario. Si yo a una compuerta OR le agrego un inversor, entonces voy a obtener lo que se le llama compuerta no O o NOR en inglés, que va a ser una suma toda negada, como se indica en la línea de arriba, y entonces ahí pues va a ser falsa o 0 la salida en todos los casos, excepto cuando ambas entradas sean falsas, ahí me va a dar un 1. Es lo contrario a la tabla de verdad de la compuerta OR. Y la compuerta no O o XNOR, una OR exclusiva negada, pues en ese caso va a ser verdadero cuando sus entradas sean iguales y va a ser 0 cuando las entradas sean diferentes. Y los circuitos integrados que representan a estos chips son el 74LS00 para la NAND, el 74LS02 para la NOR y el 74LS266 para la XNOR, nada más que aquí le estoy poniendo una nota en esta última compuerta. La XNOR se llama compuerta de colector abierto. ¿Qué significa esto? Que todas las compuertas traen en el circuito de salida, en el transistor de salida, traen una resistencia incluida en el colector. Pero en particular este chip, por alguna razón, el fabricante no incluye esa resistencia en el colector de la salida de la compuerta. Y entonces nosotros tenemos que incluir ese resistor externamente para que podamos comprobar la tabla de verdad y que funcione correctamente. Si nosotros no le incluimos esa resistencia en el colector,
una resistencia que es de pull-up, porque se conecta entre el positivo y la salida de la compuerta. Si nosotros no incluimos esa resistencia, esta compuerta no va a funcionar y no vamos a verificar, no vamos a poder comprobar su tabla de verdad. Entonces, por eso aquí pongo la nota, es de colector abierto, se tiene que agregar una resistencia de pull-up, y es una resistencia de pull-up como las que acabamos de ver, de entre 1 kilo y 2.2 kilo ohms en su valor, ¿sí? Y bueno, pues entonces, cualquier circuito digital de aquí en adelante se va a construir usando compuertas AND, OR, XOR, inversores o compuerta NOT, y bueno, las versiones negadas, la NAND, la NOR y la XNOR. Estas son todas las compuertas básicas y bueno, pues como les digo, van a ser el pan de cada día de aquí en adelante en nuestro curso. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? No, profesor. ¿No? No, pues, Bueno, toda esta información, todas estas notas, quiero que las repasen. Y, me faltaba mencionar, les mencioné que vamos a revisar las hojas de datos de la compuerta NOR. Vamos a buscar la hoja de datos de esta compuerta, porque tiene una característica en cuanto a la forma en que vienen acomodadas internamente las compuertas. Sí, circuito 74LS02 son 4 compuertas NOR de 2 entradas. Y entonces aquí podemos ver, esta es la única compuerta en donde el sentido, la orientación de las compuertas en el chip cambia, ¿sí? En todas las compuertas, la 1, la patita 1 y la 2 son entradas, la salida es la 3 y la compuerta apunta hacia la derecha de nuestra pantalla. La compuerta NOR, la 02, ojo, es la única que apunta al contrario. Las salidas están apuntando hacia el lado izquierdo de nuestra pantalla y entonces tenemos que la patita 1 es salida, las entradas son 2 y 3, después la número 4 es salida, las 5 y 6 son entradas, 8 y 9 son entradas, la 10 es salida, 11 y 12 son entradas y la número 13 es salida. Este chip es el único en donde las compuertas están orientadas en sentido contrario respecto a todos los demás. Tomen en cuenta esto al momento que vayan a armar un circuito con este chip, porque es muy común que empiezan a cablear como todas las demás compuertas y entonces quieren usar esta salida como entrada y bueno, pues ahí ya no funciona al final el resultado, pero es por esta razón, porque en este chip las compuertas están orientadas en sentido opuesto al de todos los demás integrados con las demás compuertas. Y aquí podemos ver igual su tabla de verdad y su función. Ahí vemos cómo se representa como una suma totalmente negada y la tabla de verdad pues es la que acabamos de ver. Solo da verdadero cuando ambas entradas son falsas o ceros o estados bajos. ¿Ok? Entonces, bueno, ojo con ese detalle, por favor. Con este chip. Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna duda? No, no, profe. profe, por mi parte no. Bueno, porque terminando la clase de hoy, les voy a dejar la primera práctica. La primera práctica va a consistir en comprobar esas tablas de verdad. Yo les dejé un video donde comprobé la tabla de verdad de la AND y la OR, pero ahora les voy a dejar en la práctica 1 que ustedes hagan su circuito, armen su circuito en el simulador para comprobar la tabla de verdad de todas. No es necesario que armen todas en un solo protoboard. De hecho, pueden hacer dos archivos, dos
dos simulaciones, pueden hacer una para las 3 compuertas básicas, la AND, la OR, la XOR, y luego pueden en otro archivo diferente hacer la simulación de las otras 3, de las versiones negadas. Entonces, bueno, ese circuito lo van a armar. Les voy a dar una semana para que lo verifiquen en el simulador. Y entonces el próximo martes, no, yo creo que antes, el próximo lunes, la clase del próximo lunes va a ser, digamos, de laboratorio. La vamos a dedicar a que me presenten la simulación de las compuertas cada uno y bueno, voy a ir registrando la entrega de ese circuito. Entonces les aviso, ese va a ser nuestro primer ejercicio práctico. Y ahorita vamos al pizarrón porque vamos a empezar a ver un nuevo tema precisamente utilizando las compuertas. Y este tema que vamos a ver, el primer ejemplo que vamos a ver el día de hoy se llama análisis de circuitos con compuertas. ¿Qué significa analizar? ¿O cómo podemos entender esa palabra de analizar? ¿Qué significa que vamos a analizar algo? Prof, ¿cuál era el título? Análisis de circuitos con compuertas. Ok, gracias. Podría ser como revisar detalladamente las características del circuito para comprender su funcionamiento y por qué nos está dando ese resultado. Ajá, exactamente. Se trata de entender qué utiliza ese circuito. En primer lugar, qué componentes utiliza ese circuito, cómo están conectados entre ellos y precisamente determinar qué es lo que hace o qué resultados nos va a entregar. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es, vamos a empezar a analizar circuitos que están construidos con compuertas, circuitos que ya están hechos, utilizan compuertas AND, OR, XOR, y lo que quiero es que ustedes identifiquen cómo están conectadas esas compuertas y aprendan a determinar qué resultado van a obtener de ese circuito, en qué casos va a dar 1, en qué casos va a dar 0. Entonces, vamos a empezar con un ejemplo. El ejemplo 1 consiste en obtener la tabla de verdad. Porque a eso se reduce el análisis en los circuitos digitales, a determinar o obtener la tabla de verdad del siguiente circuito. Circuito lógico. Y es un circuito ahorita relativamente sencillo. En donde vamos a tener 3 variables que estoy anotando, que les vamos a llamar A, B y C. Aquí estoy agregando algunos inversores. Significa que entonces la variable A va a entrar en este inversor y lo que voy a tener aquí es su complemento o la variable A negada. Y después voy a colocar aquí unas compuertas.
Voy a quitar este primer inversor, lo voy a dejar así. Ahí está el diagrama. Entonces, es un circuito que presenta tres variables de entrada, tres variables binarias que estamos llamando A, B y C, y va a presentar una salida. Una salida que es una función. A esto se le llama función de conmutación. Se le llama función porque su valor, el resultado que vamos a obtener en la salida, depende de los valores que en las entradas estén aplicando las variables A, B y C. De hecho, aquí en la salida, si yo quiero observar el resultado, lo que tengo que colocar, pues es mi resistencia con un LED. Entonces, atención con esto, estas son mis variables de entrada. Esta es mi función de salida, se le llama función de conmutación. De conmutación porque solamente puede conmutar en dos valores, 1 y 0. Pero todas las salidas les vamos a llamar de aquí en adelante funciones de conmutación. Bueno, ¿qué compuertas identifican ahí? Es una AND, una XOR y una OR. Correcto, y un inversor. Bueno, esta función nosotros la podemos expresar en forma matemática. Podemos determinar u obtener una ecuación. ¿Cómo? Bueno, pues para encontrar lo que voy a obtener en la salida de esta compuerta, de esta OR, necesito en primer lugar determinar qué es lo que está entrando en ella. Lo que está entrando viene a su vez de otras compuertas. Entonces, vamos a analizar el resultado matemático, la expresión matemática de cada una de estas compuertas. La más sencilla, empezamos aquí, el inversor. El inversor, su entrada es la variable C, por lo tanto, lo que voy a obtener a la salida en este cable es C negada. La negación la represento con una línea sobre la variable. Después, esta compuerta AND, sus entradas, ¿qué variables son? Es A y B. Y la compuerta AND, vimos en su tabla de verdad, les dije, se representa como un producto. Entonces, esta compuerta me entrega como resultado A por B. Este producto representa esta compuerta AND. La compuerta que tengo aquí abajo, la XOR, sus entradas, ¿quiénes son? B. B más C negada. B, C negada. Ajá. Y entonces la XOR, su salida sería B, O exclusivo, que es el más encerrado en un círculo, C negado. Y ahora sí, ya conozco estos valores que entran a esta OR, entonces la función, su resultado, ¿cuál es? Es una compuerta OR. ¿Es qué operación para la compuerta OR? Más. Un más, una suma. La suma de lo que está entrando, y lo que está entrando entonces es A por B más B o exclusivo C negado. ¿De acuerdo, jóvenes? A ver, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿No? Entonces, de esa manera podemos determinar
la expresión matemática, la expresión algebraica de la ecuación de una función, podemos encontrar la expresión matemática de la salida de un circuito combinatorio. ¿Sí? Bueno. Ahora lo que sigue es encontrar la tabla de verdad. Para encontrar la tabla de verdad, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues necesito determinar cuántos valores puedo yo aplicar aquí en las entradas, cuántas combinaciones binarias diferentes puedo aplicar aquí en la entrada, y para cada una de esas combinaciones que entran, determinar, calcular qué resultado me va a dar mi salida. ¿Sí? Entonces, primera pregunta, jóvenes. Si tengo aquí 3 entradas binarias, ¿cuántas combinaciones diferentes o cuántos valores diferentes puedo aplicar aquí en estas entradas? 8. 8. 8, 2 a la 3 combinaciones, 8 combinaciones, y entonces la tabla de verdad de este circuito sería una tabla de verdad de 8 combinaciones que va del número 0 al número 7 en binario, ¿ok? Sí. Bueno. Déjenme ver dónde anotaré la tabla. Voy a borrar el enunciado aquí arriba, lo voy a anotar aquí a un ladito para no borrar el diagrama de la ecuación. Entonces vamos aquí a anotar una tabla. De hecho voy a quitarle aquí esto de función de conmutación ahorita. Tener más espacio. Vamos aquí a hacer nuestra tabla de verdad. De 8 combinaciones. Y entonces del 0 al 7. Aquí es donde vamos a aplicar pues lo que ya hemos estado manejando de los números binarios y de las tablas de verdad. Profe, perdón, ¿podría apuntar la cámara? Ah, gracias. Ahí está, ¿sí? Entonces ahí tenemos la tabla con las 8 combinaciones. Ahora, fíjense bien, ahorita aquí es donde quiero que le pongan más atención y ahorita terminan ustedes el ejercicio ahí en casa y me dicen el resultado. Pero ahorita lo que quiero que entiendan es lo que sigue. Si yo quiero encontrar el resultado en la salida de mi circuito, pues otra vez tengo que hacer un análisis de qué está llegando, por ejemplo, en esta compuerta OR, que es la salida, tengo que saber qué está llegando en sus entradas para saber cuándo me va a dar 1 y 0 en la salida. Pero entonces, como aquí tengo otra compuerta, para saber qué está saliendo de esta compuerta, necesito saber qué es lo que está recibiendo en las entradas en cada una de estas combinaciones. Entonces lo que vamos a hacer aquí es ir evaluando el resultado que nos va entregando cada una de estas compuertas en la tabla de verdad. Aquí, por ejemplo, lo más sencillo ahorita es, vamos a empezar con la C negada, la variable C negada. Bueno, la variable C negada, ¿qué resultado me va a entregar? Pues lo contrario a lo que está recibiendo en cada combinación de entrada. Si aquí C vale 0, pues entonces C negada vale 1. Si aquí vale 1, aquí es 0, y así sucesivamente. Si aquí es 0, vale 1, 0, 1, 0, 1 y 0. ¿Sí? En cada una de estas combinaciones, se toma este valor, la salida del inversor me va a dar lo contrario.
Luego, ¿qué puedo analizar? La Voy a analizar compuerta si ya tengo la C negada, puedo analizar la XOR. Entonces voy a analizar aquí, por ejemplo, ¿cuál sería el resultado de B o exclusiva C negada? Y entonces aquí es donde nos tenemos que acordar de la tabla de verdad. La XOR o la OR exclusiva me va a dar 1 solo cuando las entradas sean diferentes. Y me va a dar 0 si las entradas son iguales. Entonces, observemos, sus entradas son C negada, que ya la tengo en la primera columna, y la otra entrada es la variable B. ¿Qué pasa en la primera combinación? ¿Cómo son? B vale 0, C negada vale 1. Son diferentes, entonces el resultado debe ser 1. Siguiente combinación. C negada es 0 y B es 0. Su resultado va a ser 0 porque son iguales. Y así con cada una de las combinaciones. En la siguiente, otra vez son iguales, es 0. En la siguiente, son diferentes, es un 1. En la siguiente, son diferentes, es un 1. En la siguiente, son iguales, 0. En la siguiente también son iguales, 0. Y en la última, B y C negada son diferentes, el resultado de la compuerta es un 1. Y de esta manera llené esta columna. ¿Alguna pregunta? No, profe, todo va bien. Gracias. Ahora, ¿qué compuerta analizamos? Ya encontramos este resultado. La AND. La AND. Entonces, la siguiente columna que vamos a evaluar es A.B. Y la AND, ¿en qué casos nos va a dar 1 o verdadero? Cuando ambos son 1. Ok, y entonces analicemos nuestra tabla de verdad por combinaciones. ¿En qué casos A y B son 1 simultáneamente? 6 y 7. 6 y 7, así es. Todas las demás, una de ellas es 0 y por lo tanto el resultado es 0. Entonces, si se fijan, si entienden la tabla de verdad, si recuerdan la tabla de verdad de cada compuerta de esa manera, pues es bastante fácil y bastante rápido de llenar. Muy bien, ya tenemos esta salida, ya conocemos la salida de la AND, ya conocemos la de la OR exclusiva. Lo que nos falta encontrar es la OR, la función final. Entonces, aquí es donde vamos a encontrar ahora el resultado final de nuestro circuito, la F. ¿En qué casos va a encender? Ahora sí vamos a ver en qué casos nuestra salida va a encender, va a dar 1 o va a estar apagada, será 0. Y entonces, una compuerta OR o conectivo O va a ser verdadera ¿en qué casos? Cuando exista un 1. Ajá, cuando exista una de ellas sea verdadera, al menos. En todos menos en 0, 0. Y entonces aquí analizamos las entradas que son estas dos columnas, ¿no? Y entonces, la primera combinación que nos va a dar 1. 1. 1. La siguiente, 0. 0. siguiente, 0. 0. siguiente, 1. siguiente, 1. 1. siguiente, 0. siguiente 1. 1. y siguiente 1. 1. 1. Y ahí está, jóvenes. Ya fueron capaces de analizar este circuito y ya determinaron
para cada uno de los posibles datos de entrada que apliquen, en qué casos el resultado va a ser 1 o en qué casos el resultado va a ser falso. De esta manera ya les pueden dar un diagrama de un circuito con compuertas y ustedes son capaces de determinar qué es lo que hace ese circuito, que en qué casos va a prender o en qué casos va a apagar. ¿Qué es lo que va a cambiar? Pues probablemente cambien el número de variables, van a cambiar el tipo de compuertas, va a cambiar el tipo de conexiones, pero el procedimiento es exactamente el mismo en cualquier circuito de este tipo. ¿Alguna duda? Preguntas, a ver. Revisen por favor la tabla, revisen lo que acabamos de hacer. Esto es bastante importante y me dicen si tienen alguna duda. ¿Todo bien? Todo bien, profe. Sí, profe, todo bien, muchas gracias. Bueno, ahora, esto experimentalmente, si lo queremos comprobar, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, estas tres variables, A, B y C, pues serían tres interruptores. En el deep switch utilizaríamos un switch para generar los valores de la variable A, otro switch para generar los valores de la variable B y otro switch para generar los valores de la variable C. Y entonces, manualmente en el switch, uno empieza a aplicar estos valores. 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, y va observando el resultado a través de LED en la salida, en qué casos el circuito vale 1 o vale 0. Es decir, este circuito yo lo puedo armar y puedo empezar a darle todas estas combinaciones y experimentalmente yo puedo encontrar o determinar su tabla de verdad. Así que hay dos caminos. El camino teórico, el camino matemático, es el que acabamos de hacer para determinar, para analizar cómo se comporta un circuito digital. Y el método experimental, que consiste en armar este circuito, empezar a aplicar todas las combinaciones y, pues, visualmente determinar en qué casos se obtiene el 1 o se obtiene el 0. Pero bueno, la herramienta teórica, la herramienta matemática nos sirve para justificar, para entender precisamente cómo se llega experimentalmente a estos resultados, ¿sí? Y bueno, les voy a dejar un video. Esta clase, esto que acabamos de hacer ahorita con este ejercicio, lo voy a grabar en un video para que lo puedan repasar, pero además en ese video voy a incluir el armado, les voy a mostrar este circuito armado ya experimentalmente en el protoboard para que lo vean funcionando y comprobemos experimentalmente que se cumple lo que acabamos de determinar. Y ahí en el protoboard, ahí les voy a explicar precisamente, como pedía su compañero hace un rato, querían ver a más detalle los componentes, ahí van a ver los interruptores y las conexiones de las compuertas y todo lo que se requiere para hacer el armado, el montaje físico del circuito. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Dudas, preguntas? De mi parte no, profe. Ok. Les voy a dejar también, pero eso lo publico en un ratito, les voy a dejar unos ejercicios adicionales como este para que empiecen a practicar, intenten resolverlos y vemos la solución de estos ejercicios que les deje en nuestra clase que sería el próximo jueves. ¿De acuerdo? Sí, profe, gracias. Ok. Bueno, entonces, ya les aviso en un ratito cuando suba la lista de ejercicios para que comiencen a resolverlos en casa
Y yo creo que el video con toda esta explicación y el circuito funcionando experimentalmente lo subo el día de mañana. Yo les aviso. Bueno, pues muchas gracias por su atención entonces y que tengan todos un buen día. Profesor, una duda rápida. Sí. Bueno, ve que en su video usted hizo la comprobación del funcionamiento de la compuerta AND y la OR. Así es. Sí. Entonces nosotros agregaríamos la XOR, la NOT y sus inversos. Exactamente. En eso consistiría la práctica. Ok, perfecto. ¿Sería necesario que hiciéramos la conexión de AND y OR? ¿También? ¿Desde cero? ¿Cómo la conexión de AND y OR? La misma que usted hizo en su video. Sí. La idea es que armen todas para que aprendan cómo se cablean todas las compuertas. Sí, ahí me tienen que presentar todas. Va, gracias, profe. Serían 6. Serían la AND, la OR, la XOR ¿no? Y sus versiones negadas. Ok. Ahora, las versiones negadas las pueden hacer usando los chips, el 02, el 00 para la NAND y la NOR. O lo pueden hacer usando la OR, la AND, la XOR, y nada más le agregan el chip de los inversores para sacar las versiones negadas. ¿Ok? Ok. Pero sí, hay que ver las 6 compuertas, las 6 tablas de verdad. Gracias, profe. Muy bien. La práctica, disculpe, profe, la práctica es individual, ¿verdad? Sí, la práctica la voy a revisar en forma individual. Cada quien me va a mostrar su simulación a partir de la función de compartir pantalla. Rápido checo las 4 combinaciones, veo que se cumplen las tablas de verdad. Y ya cuando revise su práctica, ese día ya se pueden retirar y ya nada más voy revisando a los siguientes compañeros. Gracias, profe. Profe, en Classroom también podría subir esto de la práctica. Sí, ahí va a encontrar todo. En un ratito, por eso les decía, tengo bastante que publicar. Les voy a dejar los ejercicios, voy a publicar la práctica y les voy a dejar el video de este circuito que acabamos de analizar.